En los últimos días, el nombre de Charlie Kirk se hizo noticia mundial por las razones equivocadas. El motivo por el cual este líder de opinión simpatizante del Partido Republicano estadounidense apareció en las portadas y publicaciones de todas las páginas informativas ya debe ser de pleno conocimiento para la mayoría. Pero para aquellos que viven debajo de una roca, pues básicamente lo desvivieron. Pero no solo lo desvivieron, sino que lo hicieron públicamente, al frente de miles de personas, con celulares filmando y a plena luz del día. Es verdad que al escuchar la palabra tiroteo y Estados Unidos en la misma oración, es fácil hacer la eterna reflexión sobre lo enferma que está la sociedad americana y la tremenda distopía social que se vive en ese país. Al fin y al cabo, no irónicamente, ese es el pan de cada día para ellos. Quiero decir, hace poco, un incel inadaptado social random al que le hacían bullying en la escuela casi mata al mismísimo Trump. Y para serle sincero, al ver las primeras noticias sobre el atentado, ni siquiera me interesé en revisar específicamente quién había sido la víctima. Tengo tan normalizado que en Estados Unidos pasan esas cosas, que ya generé como un tipo de resistencia a la sorpresa e indignación que generan las noticias de este estilo. Sin embargo, conforme fueron pasando las horas, tanto por reflexiones de mi entorno social y algunas hipótesis de especialistas a los que sigo, me di cuenta que aparentemente esto no había sido un caso aislado, ni siquiera un síntoma de lo mal que está la sociedad norteamericana. Este podía haber sido un caso más oscuro, el trabajo de un profesional. Si dejamos de contar las últimas supuestas noticias sobre que se encontraron algunos rastros en el techo desde donde se realizó el disparo y de que el comisionado de la zona afirmó que el tirador fue captado huyendo por las cámaras de seguridad, lo cierto es que dadas las condiciones del disparo y del escape, es difícil imaginar que un amateur o un loquito pudo haber sido el autor, mucho menos haber salido de ahí de la manera en la que lo hizo. Piensen al respecto. El calibre, la bizarra teatralidad, el escape veloz. Literalmente, el spot desde donde el sujeto disparó era el único lugar en donde se podía disparar y que al mismo tiempo funcionaba como el lugar perfecto para salir de ahí rápidamente. Todo encaja a la perfección, casi como si se hubiese hecho un guión al respecto. Tomando en cuenta eso, es a partir de aquí donde surgen varias preguntas. La primera de ellas, ¿por qué? Pues, aunque pocas cosas justifican un asesinato, en la distópica sociedad que viven los norteamericanos, podría decirse que había una larga lista de grupos que no estaban nada contentos con las opiniones del conservador y que encajarían como sospechosos conceptuales. Para empezar, está todo el espectro político opuesto a las ideas republicanas y conservadoras, o séase, los demócratas y progresistas estadounidenses. No es novedad que algunos de esos especímenes han declarado abiertamente desear la muerte de aquellos que no piensan similar a ellos. Es más, en estos momentos TikTok y X están repletos de videos de gente alegrándose de lo sucedido con Kirk, por lo que no sería sorpresa que alguno de ellos haya querido llevar sus deseos a la realidad. Por otra arista, están los radicales pro-Palestina y comunidades latinas. Ambos grupos, a los que Charlie Kirk se refirió con un desprecio beligerante en múltiples declaraciones, también tienen motivos para haber guardado rencor. Tal vez alguno de ellos, que no tenía nada que perder, pudo haberse atrevido, o alguno con influencia y poder pudo haber contratado a alguien para que lo haga. Hasta aquí, este lamentable suceso podría tener como sospechoso intelectual y material al típico radical demócrata, o si nos vamos a la autoría exclusivamente intelectual, a alguien con cierto poder y mucho odio que haya podido organizar su eliminación. Si nos ceñimos a ese contexto, pareciera que no caben más conjeturas y que no vale la pena hacerse más preguntas al respecto, ya que pronto encontrarán al tirador mágicamente, lo relacionarán con algún movimiento radical y bla bla bla, lo de siempre. El tema es que dado el historial de conspiraciones que tiene Estados Unidos y que posteriormente fueron confirmadas, creo que vale la pena no dar el beneficio de la duda en estas circunstancias. Y es que los organismos de inteligencia de dicho país
han demostrado a lo largo de las últimas décadas que no les tiembla la mano para cometer los actos más inmorales que se te puedan ocurrir, en los que por supuesto se incluye la eliminación de alguien incómodo para los intereses del gobierno. El problema aquí es que precisamente Charlie Kirk era un opinador alienado casi por completo con Donald Trump. De buenas a primeras no tiene sentido y no hay un motivo real para que el Deep State americano lo haya querido eliminar, ¿verdad? Bueno, así como la eliminación de gente problemática no es tabú en las agencias de inteligencia, tampoco lo son los atentados de falsa bandera. Es decir, un ataque guionizado al propio bando para así potenciar agendas ideológicas que justifiquen futuras acciones radicales. ¿Lo de Charlie Kirk podría encajar con eso? Podría ser. La imagen de un conservador religioso, blanco, siendo asesinado tiene mucha fuerza al momento de potenciar políticas anti-inmigración y antiliberalismo woke. Mucho más si el supuesto autor terminara siendo un musulmán. Esa carta sí que nunca falla. Y la verdad es que mi lado conspiranoico podría quedarse con ese escenario. El del mártir fabricado, que en este caso sería Kirk, y en el del chivo expiatorio, que en este caso sería personificado en lo que sea que el Deep State quiera que los americanos odien ahora. Y por si lo anterior no fuera suficiente conspiración, hay un factor sombrío más que no estamos tomando en cuenta y creo que podría llegar a cambiar la magnitud de lo sucedido. Jewish communities have been pushing the exact kind of hatred against whites that they claim to want people to stop using against them. Now, I don't like generalizations. Not every Jewish person believes that. But it is true the Anti-Defamation League was part and parcel with Black Lives Matter. It is true that some of the largest financiers of left-wing anti-white causes have been Jewish Americans. They went all in on woke, and it wasn't just ADL. It was some of the top Jewish organizations in the country. So that's totally true. And by the way, Tucker Carlson reinforces this. So I'm going to it was quite a day on the internet. Tucker Carlson was interviewing Candace Owens. We have Candace Owens coming up next hour, and Tucker Carlson mentions that Jewish Americans have primarily been financing cultural Marxist ideas. We said this, by the way, last week, and people came after us. And one thing a friend said to me, interestingly, which is, okay, Charlie, we've pushed back against the media on COVID, on lockdowns, on Ukraine, on the border, on, so like, maybe we should also ask a question, is the media totally presenting the truth when it comes to Israel? Just a question, that maybe we shouldn't believe everything the media says, because I know I've been conditioned to ask a lot more critical questions over the last couple of years. So, Ben, some people would accuse Israel of wanting to ethnically cleanse. A ver, esta parte debo tocarla con pinzas porque estamos hablando de uno de los tabúes más grandes que hay en Occidente y combustible de la censura más agresiva de YouTube. No es un secreto para nadie que la nación del pueblo elegido siempre ha sido foco de polémica. Su agencia de inteligencia es de las más potentes en el planeta, y según diversas personas conocedoras de la geopolítica internacional, esta se encuentra al nivel del Pentágono en lo que respecta a conspiraciones y planes por debajo de la mesa. Desde John F. Kennedy hasta las Torres Gemelas, a lo largo de los años, ellos han sido apuntados con el dedo por algunos conspiranoicos que antaño ridiculizados, con cada abuso de poder, con cada atentado inhumano y con cada evidencia de influencia en altísimas esferas de Occidente, hoy ganan más credibilidad y notoriedad mediática en sus discursos. Tanto que yo diría que estamos viviendo la época de Internet en la que más rechazo está existiendo hacia las acciones de este etnoestado. Lo confuso de inicio es que fue precisamente Charlie Kirk el que, muy al estilo de los conservadores americanos, casi siempre se posicionó a favor y reivindicó el discurso del sionismo en innumerables debates y videos subidos a internet. Tanto fue así que ha sido invitado a dichas tierras en muchísimas ocasiones. De hecho, se sabe que de vez en cuando mantenía conversaciones con el mismísimo presidente. Y aunque no esté confirmado, hay algunos que siempre especularon de un posible financiamiento a Kirk y sus programas
con dinero de Tierra Santa. Y aquí entra la pregunta clave. ¿Puede alguien tan amarrado a uno de los sistemas más poderosos del mundo cambiar de opinión públicamente así como así? O peor aún, la misma gente que fue capaz de pasar por alto la entrada de terroristas a su territorio para posteriormente capitalizar las pérdidas en políticas expansionistas, ¿no vería con buenos ojos el sacrificio de un mártir antes de que este mismo se cambie de bando? Las preguntas están servidas, y las respuestas las tienen ustedes. Lo cierto es que según algunas personas cercanas a Charlie Kirk los días previos a su eliminación, el opinador de derechas había mencionado su preocupación sobre que si seguía opinando en contra de la Tierra Prometida, muy probablemente lo eliminarían. ¿Son dichas declaraciones verídicas o pura conspiración barata? Solo el tiempo lo dirá. La realidad es que sea que haya sido un radical demócrata, un latino resentido, un millonario enojado, el Pentágono o la nación dueña de la censura, lo cierto es que el perecimiento forzado de Charlie Kirk solo demuestra los tiempos oscuros a los que estamos entrando. Tiempos en los que la muerte se instrumentaliza políticamente y en los que todo está a merced de la histeria colectiva, o de aquellos que mueven los hilos por encima de la sociedad. Quien sea que haya sido el culpable, cae en la irrelevancia ante una sola verdad: que Charlie Kirk no era un presidente como Trump, no era un candidato como Miguel Uribe, no era un servidor público como en Nepal, ni mucho menos un empresario abusivo como el que eliminó Luigi Mangione. Este tipo era una persona que, te guste más o te guste menos, decía lo que pensaba, como tú y como yo. Algo que, aparentemente, está mal visto en estos tiempos que corren, y algo que con cada vez más frecuencia en Occidente te puede comprar un pasaje al otro mundo.